Bien. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todos los que estamos aquí en este Masterclass. Estamos muy contentos por estar acompañándolos en este momento y que ustedes nos estén acompañando. Realmente con una expectativa muy grande por todo lo que va a acontecer. Así que también quiero felicitar, invitar a todos aquellos que nos están viendo en esta transmisión online. Muy contentos también por este tiempo y este espacio porque sabemos que va a ser de gran bendición para todos. Hoy vamos a tratar un tema maravilloso. Tiene que ver con el tema de la familia y es cómo identificar y ayudar a familias en crisis. Claro que sí, para mí una bendición y bueno, un gusto estar con ustedes y a todos los que se empiezan a conectar a través de todos nuestros medios interactivos, a través de la internet y a través de todas las redes sociales. Y bueno, y estamos en una casa muy especial, que es esta casa de un gran amigo de nosotros, que es Bogotá Sin Miedo. Es un proyecto político que está trabajando por la familia. Pero más que estar haciéndole, y no deseamos hacerle trabajo político ni nada por decirlo, sino que aprovechamos que hay congenialidad y hay trabajo juntos para hablar sobre la familia. Y el tema de hoy va a ser bien importante, mi amor, bien importante, y para todos los estudiantes, los que hoy están aquí de manera presencial, y para todos los que nos empiezan a ver y todos los que se van a empezar a conectar de manera en vivo. Bueno, el tema va a ser bien, pero bien importante. Bien importante, y bueno, ¿quién de nosotros no nos hemos encontrado con alguien en una situación de crisis? Una familia que ya se esté encontrando precisamente en crisis. Quizá alguien de lo que nos está escuchando dice, mi familia se encuentra en crisis, o de repente queremos ayudar a otra familia que se encuentra en crisis. Para todos nosotros, realmente este tema va a ser de una tremenda ayuda, porque nos va a brindar unos principios, y como coaches de familia, vamos a brindar unos principios que nos van a ayudar a identificar qué tipo de familia puede encontrarse en crisis, cuáles son esas señales, esos llamados de advertencia para tomarlos en cuenta y de esa manera tomar un correctivo inmediato y hacer algo por nuestra familia, porque la familia es muy, pero muy importante. Claro que sí. Todas las familias o han pasado por una crisis, o están viviendo una crisis, o van a vivir una crisis. Toda la familia. No hay familia que se escape de una crisis. Y creo que para todos los estudiantes y todos nuestros amigos que están presentes hoy y todos los que nos están viendo en este momento a través de las redes sociales, lógicamente el comprender, el entender de que todos estamos vulnerables a pasar por un momento difícil dentro de nuestra familia es importante. Porque yo siempre lo digo, después de la tormenta, ¿qué viene? Viene la calma. Y después de la calma, otra tormenta. O sea, el que diga que después de la tormenta nunca más va a haber otro problema, y no, siempre vamos, la vida es así. Y en la situación de mantener un hogar, algo que siempre lo digo y lo quiero resaltar hoy, y es que tener una familia feliz, tener un hogar feliz, no es un milagro. No se puede obtener con milagro, o sea, no se puede hacer una oración y ya, tienes una familia feliz. Sino una familia feliz, una familia estable, es el resultado de un trabajo. Es el fruto que se ha hecho por hacer las cosas bien. O sea, si usted tiene hoy un hogar feliz, si usted tiene una pareja y con su esposa son estables, tiene unos hijos saludables, creciendo establemente, tiene unas finanzas bien, vive en una armonía dentro de su casa, pienso que le tocó, lo luchó, lo trabajó para lograrlo. Eso es así. Pero si no lo tiene, significa que no trabajó suficiente, que hay algo que no se hizo correctamente, porque todo lo que nosotros hicimos o todo lo que hacemos hoy es el reflejo de lo que estamos viviendo a nivel de nuestro hogar. Entonces eso es fundamental. Y es que efectivamente nosotros no escogemos la familia donde nacemos, ¿verdad? Ni tampoco escogemos quiénes van a nacer en nuestra familia. Pero, y creo que algunos se sentirán privilegiados, y no sé si a usted le pasa eso, que usted dice, gracias a Dios por la familia que me tocó. ¿Quién puede decir eso? Gracias a Dios por la familia que me tocó. Bueno, pero muchas personas dicen, si hubiese podido escoger, de repente hubiese escogido otra nacionalidad, hubiese escogido otro tipo de familia, con otro poder adquisitivo, bajo otras condiciones, pero la familia se construye, es una construcción diaria, y es que la familia donde llegamos a ser parte de. Vamos a ser parte de, y los que llegan a nuestra familia vienen a incluirse en ese plan que Dios colocó en nuestras vidas. Así que aunque no escogemos la familia, ni escogimos dónde nacer, ni quiénes nacerán en ella, finalmente estamos en la familia en la que estamos. Y si estamos contentos, como tú lo mencionábamos, si estamos contentos en la familia en donde estamos es porque hemos hecho un buen trabajo. Así es. Pero si hoy decimos no,
quisiera cambiar de familia. Algunos tienen el sueño mexicano. ¿Sabes cuál es el sueño de la novela mexicana? De la novela mexicana. De la sí. novela mexicana, casi colombiana también. Algún día O que se venezolana, despierte, ¿no? o venezolana No. también, algún día despertarse y que le digan, no, qué pena, pero en la familia en la que naciste realmente no es tu familia, tú fuiste adoptado, pero tu real familia es una familia multimillonaria, que son los dueños de todas las haciendas de por acá, ¿cierto? Casi Pasión de Gavilanes, dueños de todas las haciendas, y resulta que tu familia es otra. Y hay gente que lleva su vida esperando cambiar de familia, pero lo que muchos no se dan cuenta es que la familia en donde estamos es una construcción de todos. El término de la Real Academia de la Lengua habla de la familia como un grupo de personas emparentadas que tratarán de convivir durante toda su vida. Interesante. Un grupo de personas emparentadas que intentarán convivir durante toda su vida. Y es que la familia es una construcción de todos. Así es. Así como el cuerpo humano, yo puedo decir de mi cuerpo, no me gusta mi mano. ¿Hay alguna parte de su cuerpo que no le agrada mucho? Algunos dicen, me sobran unos kilitos, me faltan otros en otro lado, en fin, como que quisiera más alta, más bajita, más, en fin. Igualmente es un completo de todo, que en nuestra familia somos muy diferentes. ¿O usted en su familia todos son igualiticos? Totalmente diferentes. Todos somos tan diferentes en nuestra familia, pero todos conformamos algo muy importante, todos conformamos hogar, todos formamos esa familia. Todos somos importantes, aunque algunos tengan algunas diferencias, la familia, y yo quiero que este término se nos quede desde ahora grabado en nuestro corazón para todos los que estamos acá y los que nos están viendo, la familia no es un grupo de personas que se aman por lo que hacen, sino por lo que son. Así es. Totalmente de acuerdo. La familia no es un grupo de personas que se aman por lo que hacen, sino por lo que son. Y realmente el amor es fundamental, pero hay una crisis. Mi amor, hay una crisis en la familia de una manera tremenda, y no en Colombia solamente, hay una crisis en Latinoamérica. Todos los países que podamos recorrer vemos crisis, el mundo se está quejando, y lo que realmente estamos viendo, y hoy es un reflejo claro, la sociedad que tenemos, el centro de la sociedad, ¿cuál es? La familia. La familia. Entonces, si la sociedad está mal, ¿significa qué? Que el centro de la sociedad está mal, algo está pasando, el centro, o sea, la familia no está andando bien, la familia está en crisis. ¿Está en crisis la familia? Está totalmente en crisis. Y sabes que el término crisis, por la Real Academia de la Lengua, el término crisis tiene dos particularidades, y es movimiento de profundidad con consecuencias. Movimiento de profundidad con consecuencias. Cuando decimos vino una crisis al país, lo que se está queriendo decir es que cambió su estado, que su estado original o en su manera como estaba conformado está cambiando y está transicionando. Algunos de esos cambios no son buenos y otros, pues, algunos no son buenos, o algunos son buenos y otros son malos, Ajá. mejor dicho. Entonces es una transición, es un cambio. Cuando decimos, por ejemplo, mi esposo está cambiando, significa que su estado en el que yo lo encontré, ¿verdad? Está mejor. En el estado en que yo lo encontré, está transicionando y está cambiando. En algunos casos, cuando las consecuencias son fuertes, son tristes y lamentables, a eso se le llama crisis. Ahorita estábamos viendo, por ejemplo, lo que sucedió con las Bahamas, todo el tema del huracán, sí, y todo eso que fue noticia obviamente a nivel mundial, de todos los cambios que sucedieron. Ocurrió una crisis, ¿por qué? Porque el estado de ese territorio no es el mismo que el que está ahorita, ¿verdad? Está como mejor o peor. Peor, lógicamente, por las condiciones de ese lugar, de las islas de las Bahamas, cambiaron y ya no permiten que la vivencia o la convivencia sea la misma. Ya el tema de las familias, todo lo logístico, la infraestructura, lo físico, sí, todo cambió. Generó una crisis porque cambió su estado. Ahora, cuando hablamos de crisis familiar, significa que el modelo original de la familia está cambiando. No sé si usted se ha dado cuenta, o usted ve el mismo modelo de hace algunos años. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado. Si yo te hago una pregunta, ¿cómo sería la infancia de tus abuelos? No, y creo que muchos aquí se pueden identificar por la edad. No, muchos aquí se pueden decir, realmente como eran mis padres o como eran mis abuelos, la crianza que ellos tuvieron fue totalmente diferente a la de ahora, ¿cierto que sí? Algunos pueden decir, anterior fue mejor, y lógicamente
cada vez se vuelve más difícil sostener, mantener y tener un hogar en familia feliz, en armonía y en toda esa parte. Totalmente. Lo que quiere decir con esta crisis familiar es que ha cambiado. El modelo de antes no es el de ahora. Ajá. Resulta que la revista Semana publicó un artículo donde decía que la familia estaba en crisis, precisamente eso comentó, y dice que en 47 naciones donde se hizo este estudio, Colombia es el país donde la gente menos se quiere casar, donde la tasa de divorcio ha aumentado de una manera grandísima, impresionante. Más son los divorcios Que los matrimonios. que los matrimonios. Y dicen en la Registraduría Nacional, dicen que es increíble porque antes se casaban para toda la vida, ¿no? Alguien que decía me casé era porque se había casado para toda la vida. Pero hoy en día, es más, los millennials o la generación que tenemos hoy en día ni siquiera tienen el valor del matrimonio como se concebía hace muchos años, sino que dicen, desde que vivamos juntos en un lugar, listo, eso es suficiente. Y si no funcionó, pues cada quien agarra por su lado, dividimos las cosas, yo me llevo a los niños, usted se lleva las mascotas y listo, hasta ahí quedamos, ¿cierto? Porque el modelo de familia cambió. Entonces dice que aquí en Colombia es uno de los países de mayor divorcio y pocos casamientos. Totalmente estamos en crisis. Creo que la situación es bien compleja y bien difícil. Y hoy en día creer en el matrimonio, cada vez que hay una parejita a punto de casarse, ¿qué se le aconseja? ¿O qué se le dice? Está a punto de casarse. Llega la persona grande y le dice, no saben el lío en que se metió. ¿Ya lo pensó bien? Ya lo pensó bien. Piénselo bien, piénselo bien. Se cansó de vivir bien y ahora se va a casar. Porque hay una imagen del matrimonio actual que no es la mejor. El hogar entró en crisis y ahora vemos la familia y vemos el hogar como una etapa complicada. Entonces, la generación actual dice, ¿para qué me caso? ¿Para separarme? ¿Para qué me caso? ¿Para volver? ¿Para estar ahí? Y lógicamente es terrible lo que estamos viendo. Claro, entonces cuando hablamos de la crisis familiar, estamos hablando de que hay un movimiento de ese modelo original y que la gente ya no quiere aplicar ese mismo modelo. La sociedad hoy en día no se quiere aplicar ese mismo modelo que traía sanidad a la familia, que la dejaba en un estado bueno. Ahora, aquí el problema no son las crisis, no son las dificultades. Creo que, por ejemplo, en el terremoto, en lo que ocurrió en Japón y en todos estos lugares, cuando ocurrió el terremoto, después de eso, dejó la ciudad en la oportunidad, aunque llegó un terremoto y derribó absolutamente todo, llegó la oportunidad de que se reconstruyeran y fueran mucho mejor de lo que eran antes. El problema no es la crisis, los problemas no son los problemas. La dificultad no es que no se entiendan, no se comprendan, de que hayan diferencias, que piensen diferentes, eso no es el problema, sino el cómo estamos reaccionando frente a esa crisis, el cómo solucionamos. La dificultad no es que no nos logremos entender entre los dos, sino el cómo solucionamos si esa dificultad llegó. Así es. Entonces, podemos vernos nosotros con un problema, pero el problema nos puede dejar muchísimo mejor que lo que estábamos antes. Y lograr que una familia tenga esa habilidad y esa capacidad, a eso se le llama resiliencia, que es el arte de procesar y hacer que una situación que pudo jugarme en contra, ahora me juega a mi favor. Creo que todos lo necesitamos. ¿Quién no ha pasado por un problema a nivel familiar? ¿Quién no lo ha pasado? Pero la capacidad de recuperarse, de reconstruirse, la capacidad de decir, este problema me sirve para mejorar. Eso le pasa a los abuelos con los nietos, ¿sí? ¿Recuerdan cuántos abuelos hay aquí? Hay varios que son abuelitos. ¿Cómo trata usted a sus nietos? Sí, diferente a lo que trata usted a sus hijos. Lógicamente se le quita la carga de estar disciplinado a sus hijos, porque no son sus hijos, sino son sus nietos. Pero lógicamente es un proceso bien complejo y bien difícil en esa área. Pero lógicamente se ve esa parte. A ver, ¿quién es abuelo aquí? ¿Usted es abuelo? ¿Los abuelos? Cuénteme su experiencia, ¿cómo trata usted a sus nietos? Bueno, buenas noches, mi pastor. Bueno, es diferente, como hemos estado hablando. Sí, es una buena diferencia de los hijos, ¿verdad? Y también, como decimos en Venezuela, que los tenemos un poco más de los propios hijos. Y ahí podemos ver cómo va evolucionando el cambio, ¿verdad? Y la enseñanza de esta crianza que nos llega a nosotros y cómo se continúa a la crianza que estamos viendo hoy en día. Es muy diferente. Totalmente, y estamos de acuerdo con eso. Porque ahora es más accesible, ¿verdad? O sea, ya llega un punto donde ya la misma regla que antes se regía ya es con más cariño, más amor, más comprensión. Excelente, bien, muy bien. Así es. Ahora vamos a entrar en tema, esa es como una introducción. Las familias están en crisis,
Ahora vamos a identificar y vamos a entrar a identificar rápidamente, y esto es para todos los estudiantes de la University, los que nos están viendo, por favor escriban, los que están presentes tengan estos apuntes, porque más que una conferencia estamos dictando una clase y la idea es, vamos a identificar cómo está una familia en crisis. ¿Cuáles son las razones por las cuales una familia está en crisis? Bien, razones por las cuales una familia se puede estar en crisis. Uno, ya no se enseñan los principios y los valores que antes. Sí, estamos de acuerdo. ¿Verdad? ¿Qué le enseñaron a usted que ya no se está enseñando a esta generación? ¿Qué le enseñaron a usted? Por ejemplo, antes se enseñaba a saludar, ¿verdad? Decía, buenos días, buenas tardes, buenas noches, se pide el favor y se da las gracias. ¿Y ahora a los niños se les está enseñando eso? Desafortunadamente, si usted aplica en su modelo de familia, puede que sí, pero en el plano general, no, está cambiando ese modelo. ¿Qué más está cambiando? Sí. No, y en esa parte es importante porque es que el padre actual, el que es papá actual, se le quitó la responsabilidad de formación y le está dejando la formación a terceros. Está diciendo, yo mando a mi niño al colegio y que allá le enseñen. O prende la televisión y que la televisión me eduque al niño. Pero el padre hoy tiene que recuperar, especialmente, porque hay una crisis de una generación. Es la generación T, la generación de la tecnología, que usted ve un niño de 3 años, 2 años, manejando la tablet, manejando el celular. ¿Sí lo han visto? Y tiene una capacidad en la tecnología impresionante, pero no son educados. Y gente que hoy en día es millennial o es profesional y tiene una cantidad de eso, tienen muchos títulos, pero no son educados. No tienen respeto, no tienen valores. Porque al papá en algún momento se nos quitó la responsabilidad de formación. Entonces, eso hay que recuperarlo. Y creo que uno de los problemas enormes que hay es que realmente tenemos y estamos llevando a nuestros hijos en entretención, pero no en formación. O sea, los entretenemos. Cada vez se pasa menos tiempo con los hijos. Pero es muy fácil hoy tener a un niño frente a la televisión, al celular, pero no estamos pendientes de la formación. Entonces, esto lógicamente trae una crisis. Trae una crisis enormemente grande y una de las raíces es porque los padres no estamos caminando en lo que significa la formación. O sea, tenemos que entender de que para nosotros los hijos son prestados. ¿Están de acuerdo? Y que algún día los tenemos que enfrentar a esta sociedad. ¿Sí? Y que como se comporten y se porten en la sociedad es un ejemplo y es una recompensa de la crianza y la formación que nosotros tenemos. ¿Cuántos hemos escuchado ese término malcriado? Sí. Pero y hasta el mamá dice, hasta el papá dice, este es un niño malcriado. ¿Y quién lo está criando? O sea, la responsabilidad del papá y de la mamá totalmente. Totalmente, y algo que también dentro de esta formación cabe resaltar, y es que estamos en la época de más talento, menos carácter. Ajá. Ahorita se está formando más el talento que el carácter. Hace muchísimos años era formación de carácter, independientemente de tu talento. ¿Tenías talento? Ok, no hay problema. El talento te puede hacer destacar y marcar la diferencia, pero lo que te va a abrir puertas, lo que te va a ayudar a ser persona, lo que te ayuda a ser una mejor persona en la sociedad, brindar algo para la sociedad, va a ser tu carácter, no tu talento. Entonces nuestros abuelos trabajaban muchísimo en nuestro carácter y decía, bueno, lo importante de estar bien formado, de que tú salgas, tú no le debes 50 pesos a nadie, tú no, si pides el favor de algo, lo regresas, ¿verdad? Pero eso se formó hace un tiempo y eso cambió, porque antes se formaba carácter independientemente del talento. Hoy se está formando talento independientemente del carácter. Tu talento te hace destacar, pero el carácter no nos interesa. Entonces la falta de formación en el carácter es lo que hoy tenemos desafortunadamente, que tenemos malas referencias en nuestro liderazgo en diferentes áreas de la vida, de la sociedad. Y uno mira gente con mucho talento. ¿Cuántos se han encontrado personas con unos talentos, con unas habilidades, con unos dones, y uno dice, wow, yo si tan solo tuviera un poquito, si tan solo cantara un poquito como esa persona canta? No sé si usted lo ha vivido. Si yo pintara como esa persona pinta. Hay unos videos que están por redes sociales de personas con unos talentos que de repente tienen alguna discapacidad y tienen muchísimo talento. Y ejemplos podemos encontrar mil ejemplos de personas con grandes talentos. Pero lo que nos ha quitado la fe en esta sociedad, ¿qué ha sido? La falta de carácter. De carácter. No se está porque formando. No se formó carácter. Así es, no se forma carácter y es un problema terrible. Entonces, hoy en día un niño, un jovencito sabe todo. Sabe computación, sabe sistemas, sabe inglés, es bilingüe.
¿cierto que sí? Es bilingüe, trabaja una cantidad de herramientas, tiene una cantidad de virtudes, entre comillas, con respecto al talento, pero no tiene formación, no tiene carácter. Entonces, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel de la crisis es que nosotros como padres no nos estamos preocupando por la formación del carácter de lo que es el niño, algo que hoy en día llamamos, en el de coaching se dice, el ser predomina por encima del hacer. ¿Sí? Y anteriormente eso valía muchísimo. O sea que primero es el ser y luego el hacer. Y hoy en día nos preocupamos más por el hacer que por el ser. Entonces siempre lo llevamos a la gente a que hagan cosas, ¿sí? A que sean emprendedores, a que realicen sus sueños, a que alcancen sus metas. ¿Sí? Y no sé si lo ha visto así, pero ha sido como lo que se ha vendido. Uno le pregunta al niño qué quiere ser cuando sea grande. Y el niño va a decir, yo quiero ser policía, bombero, Superman, quiero ser Avenger, quiero ser de todo, ¿sí? Pero cuando un niño dice, yo quiero ser un buen papá, yo quiero ser una persona fiel, yo quiero ser una persona responsable, eso no lo va a contestar un niño, ¿sí? Porque nos estamos inculcando y estamos trabajando en el hacer, pero no en el ser. Y qué lindo sería como cambiar este modelo, y esto es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo actualmente en la sociedad. Otra de las razones que hace que nuestra familia esté en crisis, que la familia se encuentre en crisis, es que delegamos la responsabilidad a otras personas. Ajá. Creemos que la responsabilidad de una buena familia es de la sociedad. Creemos que la institución educativa está en la obligación de educar a nuestros hijos en valores, en principios. Entonces, si en el colegio los niños se disgustan, pelean, y la profesora llama al papá y a la mamá y le dice de los dos niños, sus hijos acaban de pelear en el colegio, los padres se ofenden y se ponen de mal genio si el colegio no hace algo para solucionar el problema, ¿verdad? Entonces el papá dice, ¿cómo puede ser posible? Si yo estoy pendiente para que en el colegio formen a mi hijo, lo eduquen, hagan algo. ¿Cómo lo dejaron pelearse en el colegio sin una profesora? ¿Acaso la profesora no estaba pendiente? Y el padre o la madre se enojan si en la institución las personas no hacen lo que se supone que uno cree que ellos están en la obligación de hacer. Pero si estos dos mismos niños, que son hermanos en casa, se pelean, se discuten, se ofenden, se tratan mal, se hacen bullying y una cantidad de cosas, y el papá no lo corrige, la mamá no lo corrige, porque son hermanos, no importa. Sí. Pero ¿cómo creemos que en la institución se están en la obligación de corregir cuando en casa no corregimos nosotros? Entonces, una de las cosas que trae crisis a la familia hoy en día es que estamos delegando esa responsabilidad a otros. Creemos que el Estado, el gobierno está en la obligación de atender a nuestra familia. Creemos que están en la total obligación de darnos todo lo que necesitamos. Creemos que los vecinos están en la obligación de ayudarnos. Creemos que para los que también van a la congregación, a la iglesia y asisten a diferentes lugares, creemos que la iglesia o ese lugar a donde vamos a congregarnos, a donde buscamos de Dios, creemos que ellos son los que están en la obligación de solucionarnos nuestro problema. Y bajo esa educación, desafortunadamente, por eso nuestra familia está en crisis, porque la soltamos. Sí. Soltamos a nuestra familia. Totalmente, totalmente. Y no sé cómo está su familia y a quién le estamos delegando responsabilidades. Estamos viendo el fenómeno de el 35% de las mujeres en Latinoamérica son madres solteras, el 35%. Entonces, sus hijos, ¿quién los está criando? Se los cría ella, entre comillas, pero lo más fácil dejársela a quién, a la abuelita, al tío, a la tía, qué sé yo, bueno, a cualquier otra persona, porque tengo que trabajar. Entonces no asume su responsabilidad y estamos en una generación donde la gente no está asumiendo su responsabilidad y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad que él tiene el esposo y con lo que tiene que cumplir, la esposa con lo que tiene que cumplir, pero tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Están de acuerdo con eso? Totalmente. Creo que estamos bien y estén dando sus opiniones en redes sociales. Ahí tenemos mucha gente que está escribiendo, aquí estamos pendientes de eso y saludamos a todos los que de diferentes lugares nos están viendo en este momento. Bien, quisiera aprovechar de saludar a nuestros amados hermanos allí en Sierra Morena, el pastor Carlos Ramírez junto con su familia, Rocío Inestrosa aquí en Colombia, en Bogotá también, Alexandra Ordóñez, Silvana León desde Uruguay nos está viendo y acompañando en este momento. Mónica Patricia también nos está acompañando aquí mismo en Colombia. Y bueno, tenemos mucha gente conectada, entonces por favor de su saludo y estamos en esta parte. Una señal es claro. Entonces cuando no se está tomando la responsabilidad de formar y lógicamente eso trae una crisis. Eso trae una crisis. Ahora creo que la pregunta de todos es, bueno, y está bien, con todo eso comprendemos que estamos en crisis, ¿verdad? Que hay una crisis que hay que atender, que si nos hacemos los de los oídos sordos o nos hacemos los ciegos, las consecuencias cada vez van a ser peores. Tú haces una pregunta y es,
¿cómo nos imaginamos dentro de 10 años? O sea, ¿cómo se imagina su familia dentro de 10 años? Cuando los niños de su familia ya serán adolescentes, ya serán jóvenes, adultos tomando decisiones. Si hoy enfrentamos esta crisis, imagínense lo que ellos van a enfrentar más adelante. Imagínense en 20 años, mejor en 50 años, si todavía el Señor nos permite estar con vida. En 50 años, ¿cómo estará su familia? ¿Cuál será el concepto de sociedad, de matrimonio, de crianza, de educación, de sexualidad, de valores, de principios? Si hoy estamos enfrentando esto, imagínense en 50 años. ¿Cuántos tienen un panorama esperanzador? ¿Cuántos dicen, yo le tengo esperanza? Va a estar buenísimo entre 50 años. Va a estar mejor. Bueno, excelente. Significa que usted y yo podemos hacer algo por esas familias, ¿verdad? Para que en un futuro sea mucho mejor. Pero si no hacemos nada, dentro de 50 años el panorama será muy desesperante, será aterrador, desafortunadamente. Ahora, para todos los que están pendientes y están tomando sus notas, sus apuntes, queremos darles algunos señales y hemos resaltado varias señales que nos identifican si nosotros, nuestra familia puede estar pasando en crisis, podrá enfrentarse a una crisis, ¿sí? O si de repente usted dice, yo quiero ayudar a otras familias, usted puede identificar con estas señales si ellos pueden estar viviendo en una crisis actualmente. Vamos con esta primera señal. Claro, vamos con la señal. Ya entramos al hogar, usted está en el hogar, usted está en la familia. Estas señales vamos a escribirlas, por favor, ténganlas muy pendientes, las vamos a desarrollar, tanto el problema como la salida, más o menos vamos a hablar un poquito sobre eso. Y usted se está dentro de su hogar y vamos a ver si su hogar o su familia está en crisis. Ahora le pregunto antes de hacer eso, ¿usted cree que su hogar está en crisis? ¿O está bien? A ver, levánteme la mano los que dicen que está bien. Qué bueno, hay 2, 3. Y los que dicen que parece que está en crisis. A ver, aquí hay varios que son honestos y dicen, bueno, hay como crisis aquí. Bueno, no significa que los demás no sean honestos, exacto, ¿no? De repente es una cuestión también. No, y es cierto, de perspectiva, y alguien puede decir, realmente estoy ahí. Y los que están a través virtualmente viéndonos, pues también escriban. Y es que algunos no dicen, sí, puedo estar en crisis, porque algunos hicieron así, algunos gritan auxilio y dicen, sí, estoy en crisis, sí, por favor, ayúdenme. Y esas personas son precisamente para quienes va dirigido, para todos nosotros, pero va dirigido este tema, porque es importante identificar estas señales, nos va a ayudar que ese panorama dentro de 50 años... No se preocupe, que ese panorama dentro de 50 años sea muchísimo mejor que el que tenemos hoy. ¿Cuántos le apuntan a eso? Levánteme su mano los que dicen, yo quiero que dentro de 50 años, 10 años, 1 año o mañana mismo la familia pueda ser transformada. ¿Cuántos le apuntan a eso? Listo, vamos con esta primer señal. Perfecto. Primer señal. Listo, primera. Dale. Primera, y especialmente esta, cuando dentro del hogar se resalta más lo malo que lo bueno. Primer señal para identificar si estamos en crisis. Este es un botón rojo que empieza a alumbrar en el hogar. Cuando más se resalta lo malo que lo bueno. O sea, usted está en la familia y de repente siempre están diciendo, es que no me quieren, es que nadie me ama, es que mire lo que está pasando, es que usted nunca está. Y empezamos a hacer esas palabras, a generalizar todo. Y todo lo que se habla, no hay palabras positivas, ni afirmativas, ni validación, sino siempre que se abre la boca para hablar de algo, es algo malo de lo que está pasando. Bien, y es una buena dinámica y es cuando a usted se le pregunta, ¿cómo está su familia? ¿Qué es lo primero que usted responde? Algunos dicen, si le contara, no, pero es que, ¿por dónde empiezo? Si esas son nuestras palabras, significa que hay un botón alumbrando diciendo, hey, advertencia, hay una crisis que se avecina, hay algo que está pasando que no es normal, que no es correcto y que no debería suceder. Exacto. Cuando mencionamos, hablamos y pensamos más lo malo que lo bueno. Hay gente que no lo dice, pero lo piensa. Sí. Totalmente. Lo piensa, dice, malo, ¿qué puede ser lo malo que podemos pensar muchas veces de nuestra familia? No, ellos, no, pero imagínense, pero es que todos fueron esto, todos hicieron aquello, lo otro. O cuando le hablan de alguno de sus familiares, piense por favor en su núcleo familiar, le preguntan sobre su esposo o esposa o sobre sus hijos, y usted dice, mi esposo, pero ¿qué puedo decir de él? Y habla algo malo
la aplicación que usted da es mala, significa que hay una crisis. Hay algo que hacemos en terapia familiar y es que le preguntamos a la pareja. Entonces tomamos al esposo y la esposa y dije, enuméreme 5 cosas rápidamente malas de su esposo y 5 cosas buenas de su esposo. Entonces, las malas así, de una. Ahora las buenas. Las buenas. Así es de fácil. Enuméreme 5 cosas buenas de su esposa rápidamente. O primero, enuméreme 5 cosas malas de su esposa. ¿Y 5? ¿Cuál 5? Saco la lista. ¿Sí? Ahora, enuméreme ahora las 5 buenas. Y le cuesta. Eso es una buena dinámica para que usted la tenga en cuenta. Si a usted le cuesta empezar a ver más lo bueno de su pareja, lo bueno de sus hijos, le cuesta ver eso, significa que hay algo que está pasando ahí. Si yo le digo, hábleme 10 cosas buenas de sus hijos. Y empieza, pues se parece a mí. Lo bueno, ¿qué más? Es hijo mío. Sí. Y le cuesta, pero hábleme 10 malas. Ay, ese es sinvergüenza, ese es desordenado, este y lo otro. Y le es más fácil hablar de lo malo que de lo bueno. Ahí está alumbrando el botón rojo. Su hogar está enfrentando o puede enfrentar una crisis muy complicada. Y es cierto, porque más se resalta lo malo que lo bueno. Y si hay cosas buenas, o no es así, pero que siempre que hay una pelea, o siempre que hay una discusión, o siempre que hay algo, siempre se está hablando de lo malo. Ahora, no significa que normalmente sean muchas cosas malas. Puede que de 10, 9 sean buenas y una es mala. Pero de alguna manera buscamos la manera de exaltar esa única y ponerla así grandísima, como decir, no, él es comprensivo, cariñoso, amistoso, me cuida, me valora y todo, pero... Y cuando decimos pero, es como ese autosabotaje, como de que mire que no todo es color de rosa y mire que hay un problema. Entonces puede que no sean muchos los defectos o las situaciones complejas, pero se intenta colocar en alto esa única mala que puede haber y eso es una señal de crisis. Hay algo que no está funcionando del todo bien. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Empecemos a resaltar lo bueno. Usemos palabras de validación en nuestra familia frecuentemente. Las palabras de validación son muy importantes. El decir, valoro lo que estás haciendo. Hay una palabra que todo el mundo quiere escuchar en la casa y pocos lo hacen. Se llama admiración. Es decirle a la esposa, te admiro, te respeto. Esa es una palabra de validación. Es decir, yo reconozco lo que estás haciendo, valoro lo que estás haciendo. A ver, ¿cuántas esposas que están hoy aquí presentes y las que nos ven virtualmente, ¿sí? Usted valora lo que hace su esposo. Que diga, mi amor, llegó la quincena, tú pagaste todo, valoro que eres un gran proveedor, valoro tu esfuerzo al trabajar, o ese sinvergüenza porque no trabajo más, ¿usted qué le pasa por aquí? No, y es que se dice, es que esa es su obligación, ¿cómo le voy a agradecer por algo que le corresponde hacer? Pero en el oído del varón es importante esa apreciación, de decirle, valoro tu esfuerzo, porque aunque es su responsabilidad y aunque es su obligación, de alguna manera igualmente lo está haciendo y qué bueno esa palabra de valor. Sí, de valor. Igualmente a la esposa, gracias por la comida, te quedó deliciosa. Con los hijos, mira que cuando llega un hijo con una calificación negativa, ¿qué le decimos? Pero usted qué le pasa a usted? Y empezamos a usar palabras ofensivas, tonto, bruto, usted esto, y etcétera, etcétera. ¿Y cómo cambiaría si en vez de usar esas palabras negativas uso las positivas? Y le digo, tú eres muy inteligente, ¿sí? Creo que tú puedes mejorar esta nota. Tú tienes la capacidad de tener la mejor nota, porque en ti está la capacidad de lograr lo que sea, porque eres inteligente. Entonces, ¿cómo cambiamos esta crisis de hablar siempre mal y que esta crisis me puede abrir un gran abismo a que se destruyan muchas cosas de mi familia? Empecemos a usar palabras de validación, empecemos a usar palabras de admiración. Intentemos cambiar la palabra negativa por una palabra positiva. Sí, yo te decía una vez, ¿te acuerdas comenzando? Que el arroz te quedaba... crudo. Sí, exposición pública, eso no. Entonces, yo intentaba no decir. Es cierto, claro, porque de repente el arroz no quedaba bien, no abría bien, quedaba salado y los huevos no los sabía preparar. Eso era.
Sí, entonces yo no podía llegar y decir, ¿usted qué le pasa? Ni nada por el estilo, sino te quedó muy rico, te voy a enseñar una técnica buenísima para que quede mejor, sí, pero gracias por lo que estás haciendo, porque ¿cómo es posible que un esposo desvalorice a su esposa? Y es que al principio, recuerdo una oportunidad haciendo los huevos y me dice, te quedaron ricos, ¿bien? Y a la próxima oportunidad me dijo, ven, los hacemos entre los dos. Y yo, qué detallista. Yo no caí en cuenta, en varias oportunidades fue así, hasta que después me dijo, es que siempre te quedan saladitos, pero déjame, yo te enseño otra técnica. Y después de eso fue que yo caí en cuenta y yo dije, interesante. No me sentí ofendida, no me sentí lastimada ni herida, porque para mí Alexandra me estaba esforzando por hacerlo, ¿no? Pero que aunque no sabía hacerlo, igualmente me estaba esforzando. Pero en las palabras de él muy asertivas fue, valoro tu esfuerzo, pero se puede hacer mejor. Sí, entonces es buscar cómo cambiar palabras negativas por palabras positivas, buscar las validaciones, las palabras de admiración. Evalúese usted como esposa, evalúese usted como esposo o como hijo o como padre, si está utilizando más palabras negativas que palabras positivas dentro de su hogar. Y si está más las negativas y le es más fácil a usted hablar de lo negativo o nunca habla lo positivo, que es otro problema, de que nunca se resalta lo bueno y lo positivo de su hogar, lógicamente esto le puede traer una crisis terrible. Yo creo que aquí sí podemos sondear mucho, pero voy rápido con este último pensamiento y es, ¿cuántos de ustedes, personas adultas, esperaron un abrazo, una palabra de amor, de cariño de su padre y no la recibieron? ¿Cuántos quisieron recibir una palabra de validación de su padre o de su madre y no la recibieron? Una palabra, te admiro, eres valiente, eres fuerte, eres mi campeón, eres grande, gracias me siento orgulloso de ser tu hijo. Y cuando no se recibió esas palabras, hicieron falta. O sea, en su proceso, porque esas palabras se vuelven un trampolín en su vida. Esas palabras se vuelven algo que a usted lo tiene y usted le dice, usted puede lograrlo, usted puede hacerlo. Esas palabras lo ayudan. Pero cuando no la recibió o recibió las palabras negativas, siempre que va a enfrentar algo, aparecen esas palabras en su consciente que te dice, tú no lo vas a lograr. Nadie confía en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosas como esas es un proceso. Ahora, para llevar a la acción, piense en qué familiar usted necesita hoy llegando a casa reconocerle su valor, su esfuerzo, algo que está haciendo y de repente para uno cree que es la obligación. Es que porque es el hijo está obligado, que porque es la mamá, porque es el papá, porque es el abuelo, porque es el tío, está en la obligación de hacer las cosas. Pero ¿por qué no pensamos en aplaudirle ese esfuerzo? Que aunque sea su responsabilidad, es bueno decirle esas palabras de valor y de afirmación. Ahora, ya pensó en ese familiar que usted necesita llegar a casa, de repente no vive con él, pero le gustaría llamarlo y decirle, mira, valoro tu esfuerzo, valoro lo que estás haciendo, que aunque esta es tu responsabilidad, igualmente lo valoro. Ahora yo quiero preguntarle a cuántos de ustedes les gustaría recibir una llamada como esas. De repente usted, imagínese, es que podrán pasar los años, lo digo en todos mis años, podrán uno pasarle muchísimos años, pero nunca será tarde para escuchar esa voz de papá o de mamá diciéndole, hijo, estoy orgulloso, orgullosa de ti. Es que uno podrá tener los años que sea, pero cuando papá y mamá le dicen eso a uno, como que hubo un cambio y un detonante en la vida de uno que uno dice, ¿sabes qué? No importa, hay que seguir adelante. Aunque la crisis sea difícil, sea fuerte, eso es como una gasolina interna, una motivación intrínseca que le da a uno la fuerza para seguir adelante. Así como tú puedes estar esperando una llamada de alguien a partir de hoy, que te digan, valoro tu esfuerzo, alguien está esperando esa llamada de parte tuya. Creo que debemos caminar en esa acción. Aprovechemos el tiempo y creo que terminando la charla, por favor, llame a alguien y dígale, tal vez nunca te lo dije, pero valoro lo que hiciste por mí. Valoro tu esfuerzo, valoro tu trabajo. Tal vez lo único que resalté fue lo malo y no resalté lo bueno. Aquí podríamos hablar, vamos a tocar un tema algún día, una clase solamente para hablar sobre palabras de validación, que son importantes. Vamos a la segunda señal. Excelente, nuestra segunda señal para identificar si nuestra familia está en crisis es que discutimos sobre los mismos asuntos y a esto le llamamos violencia. Suele recurrirse a la violencia constantemente. Cuando en nuestra casa normalmente se discute y cuando eso se vuelve normal. ¿Sí? Cuando dentro de lunes a domingo y todos los días se discute. Ahora, el día que no se discute, se vuelve raro. O sea, es una normalidad las discusiones, los disgustos, las malas
caras, las bravezas, ¿cómo se dice en Venezuela? ¿El coraje que da coraje o mal genio? Sí, eso, rabia, coraje, mal genio. Entonces, es constante este tipo de discusiones. Ahora, hablemos sobre la violencia. Hay diferentes tipos de violencia y esto se mueve en un hogar. Y lógicamente, cuando en un hogar hay violencia, desde todos los aspectos, está la violencia, la más peligrosa, una de las fuertes, es la violencia física. Esa violencia física, lógicamente, no se puede aceptar. Cada vez se está trabajando para que no suceda y y hay muchos hombres que yo me encuentro que intentan justificar el golpear a su esposa o el golpear a sus hijos. Y lo intentan justificar, ¿sí? Es que me sacó el mal genio, es que no me pude controlar y por eso te golpeé y por eso te lastimé. Y no hay justificación. Nunca va a haber una justificación para golpear físicamente a alguno de los familiares. No lo hay. Por más ira, rabia, descontrol emocional que usted tenga, no hay una justificación para levantar la mano en contra de su pareja, de su esposo, esposa. Hay esposas que golpean a esposos, a pobres esposos. Sí, terrible. Sí. Hay esposos que golpean lógicamente a esposa. Es que me sacó y es que no aguanté y luego se disculpa, perdón, es que no aguanté. No. Es porque te amo. Y es porque te amo, te aporrio, te golpeo, y no es correcto, ¿sí? Y hijos que por rabia lastiman también a sus padres, o padres que golpean de una manera irracional a sus hijos, con la excusa o con que me sacó el mal genio, que me sacó. Entonces nunca la violencia física de ningún aspecto, y si está sufriendo violencia física se tiene que crear un precedente, y esto es una forma, se tiene que colocar un precedente y no permitirlo más, tanto legal. Y estamos de acuerdo con eso, legal, porque usted como esposa no puede permitir que su esposo le golpee. Y si lo golpea una vez, no puede permitirlo. Pregunta. O sea, que está mal en el momento de no corregirlos y controlarlos. Gracias por esa pregunta y está muy bien. Colócame el micrófono y que nos haga otra vez la pregunta. Que te vuelvas famosa, Sandy. A ver, ¿cómo es la pregunta? De Colombia para el mundo. Sí. O sea, que está mal corregir a los golpes. Sí, gracias por esa pregunta, y es una pregunta que muchas personas tienen, y dice, ¿qué hago? ¿Puedo golpear? ¿Un padre puede golpear a sus hijos? Aquí hay dos asuntos y tenemos que ser dentro del campo profesional. Desde el campo profesional, ¿sí? A nivel psicológico no se acepta el golpe al niño de manera física, de ningún punto de vista. No se acepta. ¿Por qué no se acepta? Porque aunque se vean resultados para que el niño se aquiete, aunque se vean resultados, ¿sí? Se le está creando una formación al niño donde se le está diciendo, tú puedes solucionar las cosas a través de un golpe. ¿Sí? Y creo personas violentas en un futuro. La defensa de las personas que no permiten o no gustan que un padre golpee físicamente a su hijo va bajo eso. Sí, da resultados. Es lo que más da resultado. Golpea a su hijo y su hijo se le va a quedar quieto. Pero va a crear una persona resentida, adolorida y que va a responder con golpes en un futuro cuando se enfrente a alguna situación en esa área. Ahora, la Biblia dice, y aquellos que son cristianos, que se debe usar la vara. ¿Sí? Algunos expertos dicen que la vara está hablando de otro tipo de corrección y no la parte física, y otros dicen que sí tienen que ver con la parte física, ¿sí? Mi papá siempre nos daba un consejo, decía, hay que pegar una buena palmadita en la colita. Para eso sí son las nalguitas, para dar una buena palmadita. Lógicamente, lo que no se acepta es la violencia, ¿sí? Que es totalmente diferente. Tal vez un castigo, el castigo siempre. El niño tiene que entender de que es castigado por algo, y el niño tiene que comprender dentro de la educación de que todo lo que hace y todo lo que hizo trae consecuencias, tanto positivas como negativas. Otra pregunta, mi hermano. Preguntar. Así es, pastores. Definitivamente tenemos que ser sabios para corregirnos. El problema es cuando los castigamos. De todo momento los problemas, golpe por esto, golpe por aquí. No, hay que corregirlos, porque si no se corrigen, se malcrían. Sí. Y en la palabra de Dios tenemos un ejemplo, que Dios dice a Dios al que ama corrige. Ajá. Y si no, no seríamos hijos, seríamos adoptados. Entonces, es corregirnos a la manera de Dios, y por eso nos enseña que la varita no representa las manos, porque las manos no lo tienen que referenciar. Ajá. Pero si tenemos la correa, tenemos la chamba. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero lo que no se acepta en ningún punto de vista tiene que ver con la violencia.
La violencia, el maltrato, el padre, la madre que agarra un golpe, que agarra un puño, que agarra una plancha, un cable, que lastima, que hiere, que esto y que lo otro. Por ejemplo, dentro de la corrección decía una persona profesional, el niño le va a pasar la calle, usted va andando con el niño chiquitico, ¿sí? El niño te va caminando y de repente pasa la calle, la pasa, no pasó nada, ¿sí? Ahí dice una profesional, yo le escuchaba hace poco y decía, ahí paga una buena palmadita en la colita, porque el niño tiene que entender que lo que hizo es muy malo, porque le estoy salvando la vida, ¿sí? O sea, ese golpe en ese momento, esa palmadita, le puede ayudar para que el niño comprenda y entienda de que realmente eso no se puede volver a hacer. ¿Sí? Pero estamos hablando de correcciones inteligentes. Estamos hablando de que si voy a golpear, lo hago de manera inteligente, que si voy a pegar una palmadita, lo hago. Pero ya cuando va creciendo el jovencito, el adolescente, o sea, como un padre, ¿sí? Y que agarra la correa, y que agarra el palo, y que agarra esto, y que agarra el golpe, y que agarra el puño, y que agarra una cantidad de cosas, lógicamente, eso no se acepta en ninguna situación. Y hay algo que asumo en esto, y es que no se puede aceptar, ¿sí?, que un padre castigue, y esto es violencia, a su hijo con ira. La ira es el peor, esto, aquello, lo otro, y constantemente se le está dañando esa parte psicológica y emocional, también se le cataloga como violencia psicológica. Hay otra también que es la negligencia, y esto también se practica en la familia, la negligencia, y esta violencia es bastante fuerte porque es donde no proveo lo que mi familia necesita, y uno dice, bueno, no, yo le doy alimento y le doy un techo, pero no es lo único que una familia necesita, o es lo único que usted necesita para seguir adelante, ¿verdad que no? Necesitamos mucho más que comida y techo. Sí. Cuando no se proveen todos los recursos, y escúchenlo muy bien para todos los que están tomando nota, cuando no se proveen los recursos emocionales para que alguien crezca sano y fuerte, pues no se proveen esos recursos emocionales, también estoy en un tipo de violencia que se llama negligencia. La negligencia es algo que hace parte de mucha gente, que simplemente sabiendo que esforzándose más, es tener claro cuál es el rol de la mujer y del hombre, ahorita hablamos un poquito sobre eso, pero saber que yo tengo que responder con algo, saber que yo tengo que dar algo, y si yo no estoy proveyendo lo que realmente mi familia necesita, a nivel físico, a nivel emocional, y también de manera espiritual, y aquí tocamos lo espiritual, porque tenemos que tocarlo, ¿sí? Porque es el padre que no le interesa nada de lo espiritual. Entonces está manejando violencia desde la parte de esta área que es la negligencia, está evitando hacer cosas que le toque hacer. Recuerde que estamos en una generación donde la gente está perdiendo mucho tiempo. Perdóneme si utilizo el término, pero estamos en una generación vaga. ¿Sí, no? Vaga. Porque es más fácil perder tiempo con la televisión, con la novela, con el WhatsApp, con el Facebook, y no preocuparse por lo que realmente su familia está necesitando y está requiriendo con urgencia. Eso es negligencia y eso es violencia también. Se cataloga como violencia. Ahora, cuando suceden este tipo de violencias, y lo decimos, es un tema bastante amplio, cuando sucede este tipo de violencia y es constante, se recurre a la violencia para solucionar, no al diálogo para solucionar, sino a la violencia, al te quedas quieto o te pego, y todo este tipo de recursos violentos. Cuando se usa esta violencia constantemente, hay una señal de alarma que la familia puede estar en crisis, porque el niño hoy que es pequeño puede sujetarse, ¿verdad? Porque físicamente él no va a tener la capacidad de sobrepasar la fuerza de sus padres, pero este niño cuando crece, cuando ya es adolescente, ¿por qué no se corrige de la misma manera cuando era niño? Porque el padre dice, no, ya no puedo hacer lo mismo. Entonces ya el niño crece, el joven crece, se vuelve adulto y él aplica el mismo modelo y dice, la violencia es el medio para conseguir las cosas, y se vuelve una persona violenta, es una señal de alarma. Y muchos que se criaron con violencia, cuando forman hogar dicen la violencia es la manera de obtener las cosas, y no lo ven como malo, lo ven como el recurso que les dieron en las manos para lograrlo. Claro, entonces si no es por las buenas, es por las malas, y así lo empezamos a aplicar de esa manera. Entonces, si su hogar está en violencia a nivel psicológico, porque frecuentemente usted busca la manipulación para poder hacer, hay una propaganda por televisión, creo que era del gobierno, que hablaba mucho, y hay una línea telefónica cuando la esposa llegaba y le decía, mi amor, yo quiero estudiar, sí, y que le decía, no, ¿para qué? Para cocinar no necesitas estudiar.
¿sí? Para hacer aseo no necesitas, pero yo lo quiero. Entonces tú al final, que cuando a esa persona le está afectando psicológicamente, le está manipulando, eso se ve cuando hay violencia física, violencia verbal, violencia de negligencia y violencia sexual también, porque es una violencia también muy fuerte, y hay violencia sexual. ¿Usted sabía que la gran mayoría de violaciones hacia menores de edad y hacia niños tiene que ver con familiares? Son los familiares cercanos a estos niños, como tíos, primos, abuelos y personas, y esto tiene que ver con negligencia. Tiene que ver con negligencia, porque en algún momento un papá y una mamá descuidaron al niño. Porque un papá y la mamá tienen que cuidar a su niño, y hoy en día tiene que haber una protección muy sabia de cómo cuidar al niño, y esa negligencia entonces permite que haya abuso sexual porque el papá y la mamá no se lo permitieron. Entonces, cuando en su hogar hay violencia, sea de la que sea, lógicamente está mostrando que su hogar está en crisis. Ahora, también a este tipo de violencia, como por ir cerrando este punto, también resaltamos el bullying, ¿no? Conocido actualmente como bullying, el saboteo. Y es que en una oportunidad tuve una conferencia en una institución educativa de la parte sur de Bogotá, y hablaba a varios cursos y preguntaba, ¿cuántos de ustedes han sufrido bullying? ¿Le han hecho bullying sus compañeros? Levanten la mano. Y dice que todos cerraron los ojos, eran, creo que si no estoy mal, octavo, noveno, décimo, algo así. Y les dije, ¿cuántos han sufrido violencia verbal por parte de algún compañero? Muchos levantaron la mano. Chévere. ¿Cuántos de ustedes han sufrido violencia por parte de un docente o alguien del personal académico? Y otros levantaron la mano. Bueno, hasta profesores también levantaron la mano. Sufren violencia en el trabajo. Y la última pregunta fue, ¿cuántos de ustedes sufren violencia verbal o sienten que le hacen bullying en casa? Y todos levantaron la mano, hasta los profesores. Porque uno de los lugares donde más bullying se hace es en la casa. Ahí es donde más se practica la violencia. Ahí viene el gordo, ahí viene la gorda, ahí viene fulano, viene sután. Ay, se levantó la perezosa. Ay, buenas tardes, no, a la perezosa. Entonces se le hace bullying constantemente a la propia familia, y el lugar donde nos volvimos expertos para sacar esas malas características, esas cosas que no nos gustan de otro, fue en la casa. Donde aprendimos a hacer bullying fue en la casa. ¿Sí? ¿Cómo le decían a usted en su casa? ¿Cuál era el apodo? ¿Cuál era ese calificativo que le colocaban? ¿Qué es lo que dicen de usted en casa? Ahí es donde está. Llegó el regañón, llegó la regañona. Esas cosas suceden normalmente en la casa. Entonces es increíble, y uno cree y uno dice, es que la sociedad maltrata a los niños. Ay, a veces nosotros mismos en casa somos quienes los maltratamos. ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Le hace bullying a sus hijos? ¿O no? Si alguien se siente identificado con que le están haciendo violencia verbal o le están haciendo bullying, por favor, levánteme la mano o escríbanos por... No, pero sí, porque es cierto, en la casa se hace bullying y lógicamente es un problema eso. Tercero, no existe comunicación. Anoten, por favor, no existe comunicación. Esto es vital. No existe comunicación. La falta de comunicación en un hogar hace que el hogar esté en crisis, se muevan las cosas. ¿Cómo identificamos que no existe comunicación? Bueno, la comunicación genera conexión, ¿verdad? Cuando usted quiere hablar con un familiar que está en otro lugar y usted quiere, obviamente, comunicarse, usted lo que hace es agarrar su teléfono ¿y qué genera eso? Conectarse, que pueden estar al otro extremo del mundo, pero genera esa sincronía entre lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo, nos estamos comunicando y entendiendo, y genera conexión. ¿Cómo sé que no me estoy comunicando? Cuando estoy desconectado, cuando desconozco totalmente lo que él está viviendo y él desconoce lo que yo estoy viviendo, porque es que podemos estar muy cerca, pero podemos estar incomunicados, y esa falta de comunicación es una señal de crisis. Cuando mira el esposo a la esposa o se miran entre la familia y dicen, desconozco a esta persona, ¿quién? ¿Cómo ha cambiado? Increíble, los padres se asombran y dicen, mi hijo ya no es el mismo, y se van a enterar de problemas de hace 2 y 3 años atrás, y se vienen apenas a enterar ahorita. ¿Por qué? Porque no hubo comunicación. No hubo comunicación, porque hay una desconexión. La falta de comunicación trae desconexión en la familia. ¿Qué es desconexión? El esposo se acuesta, la esposa se acuesta en la misma cama, pero realmente son desconocidos. Pueden estar juntos todo el tiempo, pero ella desconoce lo que él está viviendo y él desconoce lo que ella está viviendo. Eso es desconexión.
Desconexión es que él se sienta solo. El que diga, yo siento que mi esposa no me entiende, no me comprende. Y yo no quiero contarle porque ¿para qué? No puedo expresar lo que siento porque ¿para qué? Porque al final no me va a entender y no me va a comprender. Entonces usted como hombre, usted está viviendo toda una tragedia interna, somatizando, guardando cosas, porque no se lo puede expresar a nadie, porque no tiene esa conexión con su esposa. Eso. ¿Qué es desconexión? Cuando la esposa dice, yo me siento sola. Yo hablo y es como hablar con una pared. No respondo, él no me hace ni una, ni vibra para responderme algo. Yo le hablo y no le interesa lo que vivo, lo que pasa, lo que me está sucediendo, lo que estoy sintiendo. No le interesa nada. Estoy andando y siento que estoy caminando en una soledad dentro de la casa. Me tengo que desahogar con otras amigas, con otras personas. Eso es desconexión. Desconexión es cuando un padre no identifica la crisis que está viviendo su hijo. Cuando de repente se sorprende que su hijo tiene malas calificaciones. ¡Oh! Pero ¿cómo va a tener malas calificaciones? Se sorprende cuando sus compañeros o porque de repente algo apareció y se dieron cuenta que su hijo es un rebelde o su hijo es un delincuente. Casos todo el tiempo encontramos de padres que dicen, yo la verdad no sabía que mi hijo era pandillero, o vendía droga, o hacía esto, o hacía lo otro, o tenía un problema en su colegio, o tenía esto, o tenía relaciones sexuales prematrimoniales, o vivía de una manera desordenada. Yo no entendía eso, porque hay una desconexión, porque el hecho de vivir en una casa o dormir en la misma cama no hace que yo esté conectado. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? No hace que estemos conectados. Y creo que mucha gente se siente desconectada de su familia, cuando la familia debería ser el mejor lugar de refugio y el hogar debería ser el mejor lugar donde yo me sienta conectado y donde yo pueda expresar y pueda sentir el refugio de mi familia. Lamentablemente no existe esa conexión. Entonces, ¿cómo recupero la conexión? ¿O por qué no hay conexión? Porque falta la comunicación. No hay espacios de comunicación. ¿Sabe que la familia hoy en día se reúne frente al televisor? Si es que se reúne. Llega la hora del almuerzo o la cena, ¿qué hace? Cada uno agarra su celular, agarra su tablet, uno se va para el televisor y cada uno come totalmente individual. Ya no se habla, ya no se pregunta cómo te fue en el día de hoy, cuéntame cómo te fue en el colegio, cómo te fue en el trabajo, qué pasó en la casa, hablemos un poco. No se crean espacios ni momentos para dialogar y para hablar. Y cuando se quiere hablar es cuando la crisis ha llegado. Totalmente. Cuando estamos más pendientes de repente del celular, de otras personas, nos encanta hablar con otras personas, pero de frente, cara a cara, nos cuesta sostener una conversación. ¿A usted le cuesta sostener una conversación con alguien de su familia? Especialmente su núcleo cercano. Esposos, ¿cuántos esposos hay acá? A ver, levánteme la mano. Bien, ¿a usted le cuesta sostener una conversación con su esposo o su esposa? ¿Le cuesta sostener esa conversación? Ahí hay un problema de comunicación. ¿Le cuesta sostener una conversación con sus hijos o con sus padres? Ahí hay un problema de comunicación. Sí, sí, ay, me están llamando y usted sale y se va. Problema de comunicación. Si usted en vez de buscar esas reuniones sociales para hablar, huye de esas reuniones sociales porque no le gusta conversar mucho, ahí hay dificultades para la comunicación. Dos ingredientes fundamentales y lo mismo, este tema es muy amplio sobre la comunicación, pero dos ingredientes fundamentales para recuperar la comunicación: empatía y asertividad. Una comunicación buena en la familia debe ser empática y asertiva. Empática es hablándole a la otra persona como quisiera que me hablaran a mí. Eso es una comunicación empática, que si yo cometí un error, si él cometió el error, a mí me gustaría decirlo o que me lo digan de tal manera, entonces de esa manera se lo voy a decir a él, no hiriendo, no con palabras groseras, ni tampoco con palabras violentas, ni nada de eso. Y la comunicación también asertiva, saber decir las cosas, porque el problema no es el solamente lo que voy a decir, sino el cómo lo digo. Y el cómo lo digo genera un recuerdo. Si usted a su hijo lo quiere corregir de alguna manera y le dice al hijo, no me gustó lo que hiciste, es diferente a decirle, es que no me gusta lo que haces. Usted crea un recuerdo en su hijo de que a mamá o a papá no le gusta nada de lo que hago. ¿Usted recuerda a su papá o a su mamá regañándole a usted? ¿Sí? De alguna manera lo regañó, que usted dice, usted recuerda el escenario y el momento y el cómo se lo decía, porque no es solamente lo que uno dice, sino el cómo lo dice, ¿cierto? Había alguien que decía, le voy a mandar una carta a mi esposa.
Y escribió el hombre una carta y la mandó porque era en el campo, tenía que llevarla a otra hacienda y mandó la carta. Y la carta decía un mensaje muy bonito. La persona con quien encargó llevarle el mensaje llegó y leyó la carta. Y la señora estaba muy cansada y no quería leerle, le dijo, venga, léame la carta que me mandó mi esposo, y le dice, apúrese, la estoy esperando, porque se demora, no se afloja, levántese. Entonces cuando el hombre la leyó, apúrese, levántese, la estoy esperando, no se afloja, la mujer se pone bravísima y se levanta y dice, ¿cómo mi marido me va a tratar de esa manera? ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree él para decirme de esa manera? Y ella se va enojadísima hacia la otra hacienda y va y busca al marido. ¿Usted por qué me mandó a decir eso? ¿Cómo así? ¿Yo qué le mandé a decir? Y dice, sí, mire lo que me mandó a decir, léamelo ahora usted. Dice, apúrese, levántese, la estoy esperando. No se afloja, no se demore, pero apúrese, mi amor. Entonces dice, la reflexión dice, ¿cómo pueden cambiar? Son las mismas palabras, pero la tonalidad con que las digo es diferente. Es muy diferente a decirle, mi amor, vamos, caminemos, a decirle, vamos, caminemos. Eso es totalmente diferente. Y a veces en la familia hacemos eso. Tenemos buenas intenciones para decir cosas bonitas, pero el cómo lo decimos no sale bonito. Entonces la gente nos mira y dice, no, ya me está discutiendo. ¿A alguno le ha pasado que usted va a decir algo y creen que usted ya está empezando a pelear? Le falta asertividad. Señal de que falta asertividad, porque no es solamente lo que digo, sino el cómo lo digo. Esto es tan importante porque hay un problema, y yo siempre lo digo y lo relaciono con el esposo que es fuerte o la esposa que es fuerte en su casa y que es violento al decir las cosas y no sabe decir las cosas. Pero ¿cómo es posible que este esposo o esta esposa, frente a otro tipo de público, un rector, un doctor, un médico, un político, un millonario, un profesional, se esfuerza para saber hablar? ¿Ha visto esos hombres? Y hablan hasta con decencia y hasta utilizan términos bonitos y se esfuerza para poder decir las palabras, pero cuando llega a la casa es un patán, es una persona grosera, altanera y dice una cantidad de barbaridades. ¿Cuántos han visto esa situación? Entonces yo digo, ¿qué tiene más valor, los de afuera o los de la casa? Entonces, si me debo esforzar tanto o si me esfuerzo tanto con los de afuera, ¿cuánto más me debo esforzar, usted como esposo, usted como esposa, a poder hablar las palabras correctas, a poder entender las personas y comprender a los de mi casa, a poder establecer puentes de comunicación, al poder entrar? Este es un tema muy profundo, la comunicación, pero quiero regalarles algo importante en esta área. La comunicación asertiva, la comunicación inteligente va a evitar que hayan problemas y que las crisis se agudicen. Si no hay comunicación, si no se logran hablar, si no logran tener una manera de dialogar, de conversar lo que está sucediendo, lo que está pasando, de expresar emociones, sentimientos, sin sentirse juzgado, ninguno de los de la casa. Es que alguien puede expresar lo que siente sin que alguien le esté gritando algo feo. Si hay realmente comunicación, cualquier tipo de problema se puede solucionar. Créalo. Cualquier tipo de problema. Y para aquellas personas, y especialmente le hablo a los caballeros, que ven en poco el comunicarse, que dicen, es que ¿para qué hablar tanto? Ay, y no les gusta el hablar. Es importante que caballeros entendamos lo importante de la comunicación en un hogar. Si no hay comunicación, crea que nuestro hogar va a ir de mal en peor. La comunicación hay que trabajar, hay que recuperar. Y usted como esposa, usted como esposo, como hijo, como padre, busquemos y establezcamos espacio para poder dialogar, comunicarnos sin sentirse juzgado por ninguna parte y tener esos puentes y esas alternativas de comunicación. Comunicación es importante. Sin comunicación no vamos a llegar a ningún lado. La comunicación es fundamental. Si usted quiere y dice, necesitamos solucionar esta crisis familiar, comunicación. Primero hable. Y la comunicación no es, lo voy a decir mejor de esta manera. Antes de afirmar, pregunta. Ajá. Usted dice, no, es que yo creo que amaneció de mal genio. Fijo fue porque le dije esto ayer y aquello y lo otro. Y a veces creemos y creamos problemas donde no los hay. Entonces la comunicación me va a ayudar a realmente comprender que, oye, ¿de verdad estás mal por eso? No tiene nada que ver. Listo. Cerramos ese capítulo y avanzamos, continuamos. Así que la comunicación es fundamental. Siguiente señal para todos los que están tomando nota. Se pierde intimidad.
Se pierde intimidad, señal de que la familia está en crisis, se está perdiendo la intimidad, ya no se construyen ni se buscan experiencias o forjar recuerdos. Exacto. Cuando se habla de intimidad, se está hablando de aquellas cosas que traen recuerdos o tienen experiencias. Una crisis en una pareja es cuando se pierde la intimidad sexual. Cuando la parte sexual en ustedes es un recuerdo. Cuando no hay, y cuando se tienen relaciones sexuales sin intimidad es peor aún, porque solamente se tienen relaciones sexuales para cumplir, no porque porque hay una experiencia de conexión y de intimidad. La intimidad en la familia es importante, la intimidad entre padres e hijos, entre todo el hogar, son esas experiencias que se forman. Si yo le pregunto a usted, ¿usted recuerda cuando su papá lo sacó a un parque? Y creo que le va a llegar. ¿Y usted recuerda los momentos felices? ¿Quién recuerda los momentos felices de su familia? ¿Sí? Tal vez usted no va a tener un claro recuerdo de muchas cosas, pero lo que sí le va a quedar marcado en el corazón son esos momentos especiales. ¿Sí? Esos momentos en que usted dice, mi papá me sacó a comer pollo un día, mi mamá me llevó a tal parte, uy, el día que me trajeron la comida en la cama, uy, ese día que nos fuimos a pasear todos y la pasamos tan bueno. Eso es forjar intimidad. Forjar recuerdos, forjar experiencias, y lamentablemente ya no hay ese tipo de experiencia. Y cuando un hogar ya no forja experiencias, entonces se pierde intimidad, porque la experiencia me conecta. ¿Cuánto lo han notado? La experiencia me conecta con la persona. Entonces ya el hombre, el caballero, el de la casa, ya no le interesa dar experiencia. Y la excusa, ¿sabe cuál es la excusa de la gran mayoría de caballeros? No hay plata. No hay plata para vacacionar, no hay plata para salir, pero cuánta creatividad puede haber, y creo que todos, especialmente, bueno, en todos, de creatividad, hagamos experiencias, ¿sí? Coloquemos un mantel en medio de la sala, coloquémosle velitas, reunamos a la gente, a la familia, hagamos un picnic en medio de la sala, y si no hay mucho, arrocito con huevo por lo menos, pero pasémosla bien, hagamos una experiencia, invitémosla a comer afuera. Al patio, no, usted dice, quiero invitarla a comer un helado, es que no hay dinero, usted es muy sencillo, haga un juguito de mora, la mete en unos vasitos, lo mete al congelador, y dice, mi amor, te voy a comer un helado, te voy a invitar a comer un helado al parque. Y saca el de helado y vámonos para el parque. Y pasa un buen momento y le da una experiencia, le da un momento íntimo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez? Y esto es una pregunta, por favor, contéstela en su interior. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio una experiencia a su familia? O tuvieron una experiencia que forjó una intimidad, forjó una relación, una conexión con su familia. ¿Cuándo fue la última vez? Y si usted dice, ¿cuál será? ¿Qué es eso? Y si le cuesta recordarla, significa que su hogar está entrando en una desconexión peligrosísima. Peligroso. Y es que esos buenos recuerdos alimentan y ayudan y se quieren, cuando uno tiene una buena experiencia, ¿qué quiere hacerla? Repetirla, ¿verdad? Entonces se siguen forjando cada vez más los lazos familiares. Piense en el diciembre que pasó, el del 2018. ¿Usted tuvo una buena experiencia familiar? ¿O por el contrario hubo peleas, disgustos, se pelearon por la pierna del pavo? Bueno, no sé qué pasó, ¿cierto? Si usted tuvo una buena experiencia, muy seguramente, y si tuvieron una experiencia que hace mucho no tenían, seguramente este diciembre del 2019 va a querer replicarla y mejorarla. Pero si la experiencia fue incómoda, ¿usted qué va a querer hacer? Retirarse, ¿verdad? Y algunos han hecho eso, han hecho la retirada en la familia, porque dicen, para estar peleando, para estar disgustando, para estar mal, mejor no hagamos nada. Y hay familias que no se encargan de nutrir con buenas experiencias. ¿Cuál fue esa última experiencia que te dieron, que tú diste a tu familia? Y es importante, tarea para la casa. La tarea es a forjar una nueva experiencia en este mes. Sí, se aconseja que todas las familias tengan experiencias semanales, una experiencia sencilla semanal, una experiencia muy importante mensual y una experiencia trascendente anual. Escuche esto, una experiencia cada semana importante, una experiencia que sea impactante cada mes y una experiencia trascendente. ¿Cuál es la experiencia trascendente? Eso que uno dice, esta experiencia nos cambió la vida. Esta experiencia nos llevó a un nivel y que se pueda tener cada año.
por lo menos cada año. Pero cada semana darle una experiencia bonita. ¿Sí? Algo diferente, una comida especial, algo lindo, algo que salga de lo común, ¿sí? Con o sin recursos, ¿sí? Y cada mes una experiencia importantísima, algo que uno diga, wow, tuvimos algo lindo, y eso va a forjar en ustedes. Recuerde que esos hijos, ¿cuántos padres hay aquí? Sus hijos van a recordar. No todo lo va a recordar, pero lo que sí le va a quedar en la memoria fueron esas experiencias. Como usted tiene en su corazón las experiencias que tuvo con sus papás. Así ustedes, sus hijos le van a recordar, el día que mi papá me sacó, el día que mi papá me invitó, el día que hicimos esto, el día que hicimos lo otro. Esas experiencias van a quedar toda la vida. Esas experiencias ayudan mucho y yo cuento una pequeña experiencia. Yo recuerdo que en cierta oportunidad, recuerdo que mi mamá me compró un aloha, un heladito de vasito, aloha, bueno, ese vasito. Ya no existe eso, sí. Claro que sí. No. Ese vasito, ese heladito, pero recuerdo que fue una oportunidad donde en mi niñez me fueron a sacar una muela, ¿no? Y mi mamá, por todo el tema de que ya estaba yo, pero mejor dicho, mal y todo el asunto y que la muela y que el dolor y que después me la sacaron, bueno, todo el trauma que uno vive en la infancia con el tema de las muelitas, y ella me compró una aloha. Para mí, yo no sé por qué razón, pero me quedó grabado y yo recuerdo ese helado. Mi mamá me pudo haber comprado 1000 helados en todos mis años, pero el helado que yo recuerdo que ella me compró fue ese. Ese es el recuerdo que yo tengo, no el único, ¿no? Pero ese recuerdito pequeño, y cuando cada vez que veo un helado, me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese momento. Pregúnteme la edad, momento, el lugar, no me acuerdo muchos detalles, pero recuerdo que mi mamá, por cuidarme y por darme un mejor momento en ese día, me compró un heladito. Entonces, ¿qué pasa? Esas pequeñas experiencias pueden desatar grandes historias. Y a veces con esos pequeños detalles podemos salvar de algún dolor a alguna persona. Esos pequeños detalles de decir, ¿qué quieres comer? Vamos y nos comemos un postre. Vamos allí, vamos a conocer, vamos a caminar por tal lado. Esos pequeños detalles pueden hacer algo grande. ¿Listo? Siguiente señal. Vamos para la siguiente, la número 5, y esta es bastante interesante. Una señal para puede estar sucediendo, identifica que estamos en crisis, y es que no se logran complementar. No lo logramos complementar. Y esto en pocas palabras se traduce en que somos competencia pero no complemento. Y el modelo original de la familia es complemento pero no competencia. Y hoy en día es competencia y no complemento. Entonces, cuando no nos logramos complementar, ayudar en nuestras diferencias, amar nuestras diferencias, y que las cosas en las que él no es muy fuerte, yo ayudo para que pueda ser fuerte y yo lo fortalezco, cuando no sucede esa dinámica, ahí la familia entra en crisis. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Ayuda idónea, no ayuda demonia, sino ayuda idónea. ¿Cierto que sí? El detalle que sucedió fue que en algún momento entramos a la familia siendo muy egoístas y entramos diciendo, yo necesito una mujer que me haga esto, esto, esto y esto, o yo necesito un hombre que me mantenga y haga esto y esto y esto por mí. Pero cuando uno entra a un matrimonio, uno no debe entrar de esa manera. Uno entra en un hogar no diciendo, yo necesito que hagan esto por mí y yo necesito que cubran esas necesidades mías, sino la pregunta, porque no es amor. El amor no es egoísta. El amor es, yo estoy en un matrimonio para complementar a alguien. Yo estoy en una relación para poder servir, para poder amar, no para que me hagan feliz, sino para ser feliz. Vea el principio, cómo hoy en día la sociedad lo ha transformado en algo equivocado. Porque yo me quiero casar para ser feliz. Uno no se casa para ser feliz, uno se casa para hacer feliz a alguien. Uno se casa para poder ser una bendición para esa persona. No se casa uno para que lo hagan feliz. Ahora, si yo me caso para hacerla feliz a ella y ella se ha casado para hacerme feliz a mí, todo funciona. Porque yo me caso, mi plan es hacerla feliz en todas las áreas de su vida, hacerla feliz. Y el plan de ella es hacerme feliz a mí. ¿Anda o no anda el matrimonio? Anda. Pero si mi plan es, ¿por qué no me das? Por esto y lo otro. Entonces olvido que yo estoy aquí para hacer ayuda idónea, para hacer un complemento, para hacer una bendición. Ahora, la pregunta es, no sé si usted lo ha visto, ¿cuántos esposos no son ayuda idónea, sino se han convertido en un problema para sus esposas? O sea, ¿cuántos esposos dicen, no, vea, y es que la esposa dice, desde que yo me casé fui infeliz, no pude lograr mi sueño, ni fui profesional, ni llegué, ni estudié, ni alcancé, me convertí en una ama de casa, crié hijos, me volví vieja y mi esposo no me ayudó a superarme. El orgullo de un hombre debe ser, hablándolo de la mejor manera,
el término orgullo, la mejor alegría de un hombre puede ser, mira, mi esposa conmigo se ha superado. Mi esposa conmigo ha logrado cosas grandes. Le ayudé a forjar sus sueños, le ayudé a alcanzar sus metas. La esposa que puede decir, oh, mi esposo conmigo ha crecido, ha avanzado. No pudo haber conseguido otra mejor mujer que yo. A ver, ustedes, dígame, levánteme la mano los casados. ¿Su esposa, su esposo hubiera podido conseguir una mejor persona que usted? Eso, rápido. No, ¿cómo se le ocurre? Nunca, porque lo que yo he hecho por ella, lo que he hecho por él es yo, wow. ¿Cuánto me están entendiendo eso? Ese es un principio, pero ¿cómo se logra? Porque entiendo que estoy en el hogar para complementar, entiendo que estoy en la familia para ayudar, debo ser una bendición, tengo que ser una bendición, no tengo que ser un problema, tengo que contribuir. Si soy hijo y Dios me colocó en el hogar que Dios me hubiera colocado, si soy hijo, soy para ser una bendición. Amén. No puedo ser una carga. Tengo que convertirme en parte de la solución y no en parte del problema. Tengo que ser una persona que ayude a mi familia. Los padres, dígame, ¿qué padre cuando el hijo se gradúa, la que más está contenta es la mamá? O el papá. Porque dice, ese premio no solo es de él, es mío también. Porque yo cómo luché para que se esforzara. Porque el papá y la mamá comprende de que el esfuerzo, la idea es ser un complemento para el hijo. Un complemento para la hija, que se puedan superar. Cuando no se logra eso, ahora le vuelvo a preguntar, ¿usted es una bendición para sus hijos? Es increíble. Repliquemos la pregunta. Sí, ¿usted es una bendición? Sí, ¿sus hijos pudieron haber encontrado unos mejores padres que ustedes? Y sabes que hace poco escuché a alguien de bienestar familiar que dijo, y esto es lo que ellos dicen, y hasta en parte, hasta donde tendrán razón, de decir, esos niños se los quito a esos padres porque están mejor con nosotros que con ellos. Eso es muy triste. Es muy triste que la relación, que la realidad sea que los niños puedan estar lejos de su papá y de su mamá y estar mejor. Sería muy triste, o sea, es muy triste eso. Y lógicamente porque no se ha entendido que cuando se tiene y estamos en medio de una familia es para hacer una bendición, complementar, ayudar, ser ayuda idónea y no ayuda demonia. Bien, entonces una pregunta para cerrar este punto es, ¿usted es una bendición para su familia o es una carga? Y es una buena evaluación. Ojalá que todos podamos ser una buena bendición para nuestra familia, porque si alguien en nuestra familia piensa en nosotros y dice, ahí llegó él, ahí llegó ella, ay Dios mío, y piensan en nosotros de esa manera, hay algo que no están dando bien. Pero si cuando piensan de nosotros, hablan de nosotros, conversan sobre nosotros, dicen, no, pero qué bueno, mira qué buena persona, mira qué chévere, se alegran, abren las puertas. Cuando tú vas a visitar un lugar, abren las puertas y te reciben con besos y abrazos, o al contrario, dicen, ay hermano, ay, ¿cómo le va? Fulano, ay, mejor dicho, como que, ay, venga, vuelva más tarde. Si eso le dicen, algo está pasando, ¿verdad? Pero aquí lo importante es ser de bendición, de ayuda y solución. ¿Bien? Contesten los que están en redes sociales, por favor, los que están viendo la clase. Conteste si usted es una bendición para su familia o no lo es. De manera muy clara, sencilla, objetiva, ¿realmente usted es una bendición o no lo es? O más bien, debería ser mayor bendición de lo que es. Podemos ser mayor bendición. Podemos ser mayor bendición. Interesante, bien. Ese será otro tema Sí. también. Bien, sexta señal y última. Vamos a dejar ya con esta última señal para identificar si estamos en crisis. Y esta es bastante importante, engloba muchas cosas, es bastante amplia. Y es que se pierde el rol en el hogar. Se pierde la identidad de cada uno. Uh-huh. Y es el esposo, que el esposo tenga claro cuál es su rol, que la esposa tenga claro cuál es su rol y que los hijos tengan claro cuál es su rol. Cuando hay ese intercambio, que hoy en día tiene que ver con eso, donde la esposa llega y dice, realmente se comporta como el hombre de la casa, porque el hombre no se logra comportar como el hombre. Por ejemplo, ¿cuál es el rol del hombre? Él es la cabeza. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Qué significa ser cabeza? ¿Autoritario? No. ¿El que manda? No. Sino el ser cabeza es el que guía, el que direcciona,
El que es objetivo, porque Dios hizo al hombre un poco más objetivo, menos emocional para tomar decisiones. Entonces el hombre es el que direcciona, el hombre es el que guía, es el que está diciendo, hagamos esto, lo podemos hacer, el que da los argumentos, el que busca las opiniones, el que está ahí tomando decisiones muy importantes y lógicamente el que está llevando la casa, pero también es el que provee, el que está dando el recurso. Y si un hombre no provee para su casa, y si un hombre no está dando el recurso para su casa, entonces la esposa tiene que empezar a cumplir ese rol, ¿sí? Y es ahí donde hoy en día hay muchos hogares en crisis por la situación económica. ¿Sí lo han visto? Muchos hogares económicos y muchos problemas por la situación económica. Y lógicamente eso es un problema. Es un problema. Cuando la esposa no está comportándose y no tiene su rol que debe tener. Cuando la esposa llega y tiene el problema y te dice, se comporta, no cumple con su rol como mujer, como esposa. ¿Cuál es el rol de la esposa? Es la columna vertebral del hogar. Es la que fortalece, es la que guía, es la que está pendiente ahí. Cuando hay una esposa que no se comporta como una esposa, sino se comporta como todo lo contrario a una esposa. Hay un título que se le coloca a la mujer, una labor o una función. Y para los que les gusta todo el tema bíblico y todos estos asuntos, hay una responsabilidad bien bonita y es edificadora, porque dice que la mujer sabia edifica su casa y la mujer es edificadora, ayuda a construir, ayuda a ser, es protectora, cuida, ¿verdad? Ayuda. Entonces esta labor de la mujer es ayudar al crecimiento familiar. Totalmente. Entonces, cuando la esposa no se comporta en su rol como esposa, y hay un detalle muy importante, que hay muchas mujeres que le ha tocado cumplir los dos roles. ¿Se ha visto? Le tocó ser papá y le tocó ser mamá. Y lo increíble de esto es que nunca podrá llenar los dos roles. Por más de que se esfuerce, nunca podrá ser el papá. Porque el papá solamente es uno. Sí va a intentar llenar esos espacios, pero por más que se esfuerce, siempre va a hacer falta el papá. En eso llega Dios cubriendo necesidades. Por más de que se esfuerce, el niño va a necesitar de su mamá. Es una situación lógica, porque no se pueden reemplazar los roles, porque la mujer tiene que cumplir su rol como ayuda idónea y el hombre tiene que cumplir su rol como responsable. Y estamos en una generación donde hombres son mantenidos por mujeres. ¿Cuántos han visto eso? Qué vergüenza, ¿cierto que sí? Qué vergüenza. Yo conocí a un hombre aquí en Colombia que demandó a la esposa por alimentos y el tipo tenía como 3 esposas más o 3 mujeres más y la esposa fue la única que trabajó durante toda la vida y ahora la demandó a ella por alimentos y ella tiene que coger de su sueldo y mandarle a él, ¿sí? Mientras que él se viste bien, se arregla bien y vive una vida desordenada y uno dice, pero ¿por qué es posible eso? O sea, ¿hasta dónde es posible? Porque se cambia realmente los roles, porque el hombre no se está comportando como hombre. Yo tengo una conferencia que se llama Recuperando la Hombría, porque realmente hay que hablarle al hombre y si le recuperemos la hombría, porque muchos hombres no se están comportando como deberían ser y muchas mujeres tampoco lo están haciendo. Y también los hijos fallan en el rol porque muchas veces se les coloca la responsabilidad a los hijos porque papá no está en la casa, usted es el hijo mayor, usted es el varón de la casa, usted ahora tiene que ser el papá de la casa, o porque la mujer es la mayor, entonces usted es la mamá de la casa porque mamá no está. Y cuando se alteran estos roles, cuando cada uno no ocupa su lugar como corresponde, desafortunadamente esto va a andar muy mal. Es como intentar armar una bicicleta pero fallando en las instrucciones, es como colocar las ruedas en otro lado, como colocar el manubrio en otro lado y obviamente aunque quede bonita para la foto, cierto que hay familias que en la foto son hermosas y perfectas, pero dentro de sus funciones internas no están andando bien. Son familias que hoy uno las ve y están igual y va uno pasado mañana o dentro de 1 año, 2 años, 10 años y uno los ve exactamente en las mismas condiciones o peores porque en la foto son bonitos, pero en sus funciones internas no están avanzando, no están funcionando cada uno donde deberían funcionar y ahí llega una crisis. Indiscutiblemente ahí llega la crisis cuando yo no ocupo mi lugar como mujer, como madre, como esposa, cuando yo no cumplo mi lugar y dejo esa vacante, llegará otra persona que será uno de los hijos, será el propio esposo quien tenga que ocuparlo porque esos lugares quedan ahí y se necesita. No es que la mujer tiene que ser mamá y papá, ni tampoco el hombre tiene que ser mamá y papá, ni los hijos tienen que ocupar otros lugares, sino si cada uno ocupamos nuestro lugar en la sociedad y en la familia, esto va a ser algo que va a andar solito, por dinámica pura, esto va a andar completamente. Cuando no funciona, llega la crisis. Ahora, hemos hablado sobre 6 puntos, hay muchos, solamente resultamos 6 hoy,
de identificar si su hogar está en crisis. ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Cuántos quieren salir de algún tipo de crisis? Creo que todos. Entonces, número uno, identifiquemos la crisis. Hablamos sobre estos puntos, entonces vemos, por ejemplo, que el primero tiene que ver especialmente por esa parte. Bien, que se resalta más lo malo que lo bueno. ¿Ya hablamos de eso? Bien, segundo, se discute sobre los mismos asuntos siempre y se recurre a la violencia como un medio para solucionar. Tercero, no existe comunicación, falta la asertividad y la empatía, totalmente. Cuarto, se pierde la intimidad, no se crean experiencias ni tampoco se forjan recuerdos. Quinto, no se logran complementar, son competencia pero no complemento. Y sexto, pierden su rol en el hogar. Identifique cuál es su crisis. Identifique qué es lo que está pasando en su situación, identifique qué es lo que está sucediendo y busquemos la manera de corregirlo, de mejorarlo. Si usted tiene la capacidad de autoevaluarse, porque es una capacidad maravillosa, si podemos autoevaluarnos y decir, mira, a mí me está faltando esto es lo que está sucediendo. Creo que algún punto le tocó en esta noche. ¿Algo le tocó? ¿Cuál le tocó? ¿Cuál le tocó? Un poquito, a ver, hablemos un poquito. Dígame, ninguno, todos. Y, ¿cuántos más bien? ¿Uno? ¿Dos? Al menos algo. Uno. El número uno. Bien. Se resalta más lo malo que lo bueno. Sí, a veces pasa eso, sí. Gracias por esa honestidad, sí. Y creo que se resalta, y quiero hacer esa pregunta de estos 6 puntos, si usted puede escribirlo ahí en mensajes, si tiene la capacidad de hacerlo, y eso será autoevaluarse, de autoconocerse, decir realmente, mira, el problema que yo tengo es este. Y usted busca la manera de salir de esa crisis. Si usted ve que no puede salir solo, lógicamente busque ayuda profesional. Busque una persona profesional, espiritual, que le pueda ayudar, que le pueda aconsejar de cómo salir de esa situación. Pero identifiquemos cuál es nuestra crisis o cuáles son nuestras crisis que estamos viviendo, cuáles son las áreas en las cuales tenemos que buscar ayuda o empezar a remediar y a corregir esta parte. Ahora, creo que esto no es algo para accionar mañana, dentro de un año, por allá, cuando medio se me ocurra. Creo que todos tenemos hoy que llegar a la casa a solucionar algo, a arreglar algo, a remediar algo, a llamar a alguien, y ese es el plan de acción inmediato de esta conferencia, porque todos nosotros necesitamos dejar algo sembrado importante en nuestra familia. Si hoy alguno de nosotros llegáramos a faltar en nuestra familia, ¿ellos pierden o ganan? Pierden. Pero le pregunto, ¿realmente pierden? ¿Sería una tristeza grande para la sociedad perder una persona como usted y como yo? Porque en algunos casos a veces esas pérdidas no son tan pérdidas, sino en algunos casos para la sociedad son ganancias, no sé si me explico. Porque nosotros debemos dejar una huella positiva en nuestra familia, que nuestra familia pueda recordar esas enseñanzas, no porque fueron enseñanzas violentas, sino porque fueron enseñanzas bien fundamentadas, enseñanzas llenas de principios. Cuando llega la crisis, cuando llega la dificultad, lo que hace es esto. ¿Usted sabe qué hace el huracán? ¿Qué hacen todos estos vientos? Empiezan a limpiar el lugar y se da cuenta uno de las reales bases de la casa o de la profundidad. De las raíces. ¿Qué pasa con esto? Cuando viene la dificultad no nos puede dejar peores. Ojalá y la dificultad nos deje mejores, porque me ayuda a observar en qué áreas debo empezar a trabajar. Si usted está pasando por un problema familiar, no le llamemos tanto crisis, un problema, una dificultad, que esa dificultad sea la manera de usted obtener cambios positivos en la familia. Una oportunidad. Que sea una oportunidad para que vengan cambios positivos a nosotros, a nuestra familia. Plan de acción, y como buenos educadores y académicos dejamos tareas, y las tareas nos encantan. Plan de acción y tarea para la casa. La tarea va a ser muy sencilla, siéntese y evalúe con su familia si algunas de estas señales las están viviendo. Porque si las están viviendo es hora de decir, vamos a sentarnos y vamos a reestructurar nuestras dinámicas familiares. Porque, ejemplo, no nos comunicamos. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a comunicarnos. A la hora del almuerzo, prohibido celular. ¿Cuántos les gustaría aplicar eso? ¿Cuántos lo quisieran aplicar? Prohibido el celular en la mesa del comedor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando son reuniones familiares, apagamos el Wi-Fi. Porque ya no es cómo estás, sino contraseña del Wi-Fi, ¿me regalas tu contraseña? ¿Cierto? Ese es el saludo, ese es el saludo de ahora en día. Entonces, crear ciertos hábitos y ciertas dinámicas que nos ayuden a que estas señales cada vez sean menos y ayudar también a otras familias. ¿Usted conoce alguna familia que está pasando por alguna crisis? Haga esta evaluación. Pregúntele sobre estas 6 señales y si resulta que sí está viviendo estas señales, hay que hacer un plan de acción. Claro que sí. Y ya para finalizar, 2 cositas fundamentales.
La primera, todos los que desean o quieran estudiar con nosotros. Racing University es una entidad de educación especializada con el deseo de formar y preparar a personas en diferentes campos de acción. Uno a nivel cristiano, profesional, teológico, pero otro también en la parte de la familia. Y tenemos un programa que se llama Coaching en Familia, para formar coach en familia, asesores profesionales en familia. Y si alguien aquí siente una carga por ayudar a familia, y dice, yo necesito ayudar a las familias, siento la carga por ayudar a muchas familias, a la mía, ayudarme a mí, ayudar a familias, este programa, este diplomado, que es muy importante y realmente es muy bueno, es excelentísimo, dura 1 año y es un programa que lo vuelve a usted profesional en el campo de ayudar a familias, y creo que le va a dar unas herramientas muy valiosas y muy importantes para que usted pueda desarrollar el campo de esta familia. Entonces, está la posibilidad, está la gran oportunidad para que esto